Buenos días, hermanos, hermanas. Le damos gracias al Señor por estar nuevamente reunidos. Un saludo a todos nuestros hermanos a la distancia también. Y vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Corintios, capítulo número 7, versículo 10. Vamos a terminar en esta mañana este tema que compartíamos la semana pasada y que tiene que ver con algo muy importante, yo diría vigente, en lo que está ocurriendo hoy día en las iglesias, ¿cierto? Esta oleada de influencia católica en las iglesias protestantes ha llevado a contaminar, voy a decirlo así, el evangelio a tal punto de poner un ingrediente que se llama la culpa del pecado, que la Biblia lo enseña, pero es muy distinto a llevar la culpa del pecado. ¿Ya? Cristo vino precisamente a llevarse la culpa del pecado, a quitarnos esa mochila pesada, ¿cierto?, que significa la culpabilidad del pecado. Entonces, en lugar de descansar en Cristo, se predica esa idea abrumadora de méritos, ¿ya? Entonces, si bien hablamos de la gracia de Dios, ¿cierto?, y de que somos salvos solamente por la obra de Cristo, pero se insiste en que de alguna manera el hombre tiene que aportar algo. Y eso es importante que nosotros lo entendamos, que es así, ¿eh? No es una interpretación antojadiza, malintencionada de lo que uno ve o escucha, sino que está ocurriendo. Predicadores de mucho renombre del día de hoy, con el título de protestantes, por ejemplo, están diciendo que hay una justificación futura. Imagínense, justificación futura no existe, eso no existe en la Biblia, pero dice que usted tendrá que llegar al juicio final y ahí va a ver si realmente usted está en Cristo. Por lo tanto, no hay ninguna seguridad en lo presente. Pero cuando uno lee la Biblia sin ninguna escuela de pensamiento y empieza a descubrir en la profundidad del Evangelio, no vamos a llegar a comprenderlo enteramente, pero vamos profundizando, ¿cierto? Es como algún minero que va descendiendo al pique, ¿no es cierto?, no sé cómo le llaman a la mina, hasta a la beta, ¿cierto? Y nunca va a llegar al final, pero va profundizando. Y vamos descubriendo que Cristo nos enseñó que la salvación es presente, hermano. Es decir, el que cree en el Hijo, dice la Escritura, tiene vida eterna. Y eso de creer en el Hijo significa de que uno cree en el sacrificio del Hijo. Es decir, lo que hizo el Hijo es todo suficiente para que nosotros seamos salvos. Entonces, insistir en que hay méritos, insistir en que hay obras, esto más me hace recordar a la Iglesia Católica. ¿Ya? Los que fuimos católicos, yo creo que usted se acordará en esta fecha lo que comenzábamos a celebrar. Primero el miércoles de ceniza. No sé si usted alguna vez fue a la misa del miércoles de ceniza. Malos católicos hemos sido, ¿eh? Pero el miércoles de ceniza tiene que ver con un asunto penitente, un asunto de purgar, porque se inicia 40 días antes de lo que se conoce como la Pascua, ¿ya? Lo que se conoce como la Cuaresma. No sé si lo he oído hablar. ¿Podrá creer que en la iglesia evangélica se está celebrando la Cuaresma? Usted se va a sorprender, pero eso es lo que está pasando. Y eso es producto de este fenómeno de recatolización del Evangelio, en donde reverdece esta idea de culpabilidad del pecado y no descansar en la obra de Cristo. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Esa expresión significa que no hay pesar, ¿ya? Cuando hay arrepentimiento se deja de tener el peso del pecado. Después dice, pero la tristeza del mundo, refiriéndose al que no es creyente, produce ¿qué cosa? Produce muerte. Dos cosas que comentábamos la semana pasada. Primero, la definición. La culpa del pecado es el peso. Es la carga que produce la transgresión de la santa ley de Dios. Nosotros sabemos muy bien, y lo leímos la semana pasada, cuando pecamos, ¿cierto? Sabemos cuando transgredimos la ley de Dios.
Y leíamos un pasaje muy importante porque el apóstol Pablo ahí en Romanos 2 presenta a una persona que no tiene y no conoce la ley. Nosotros hemos relacionado con el Evangelio, conocemos la ley, conocemos lo que le agrada y no le agrada al Señor, pero un hombre inconverso que no tiene ninguna relación con Dios, con ninguna iglesia, no ha leído nunca la Biblia, no le interesa, aún así sabe lo que es bueno y malo. ¿Por qué? Porque la ley de Dios fue puesta encima, ¿cierto?, del ser humano. Hablábamos la semana pasada que hay una etapa del cerebro donde está el juicio. Yo soy un convencido en que ahí está impresa la ley de Dios. El hombre, por más ateo que sea, sabe lo que es bueno y malo. Y sabe cuando está transgrediendo esos principios. Dicho muy de paso, hoy día estamos bombardeados, lo decía nuestro hermano, con una generación de ambigüedad, de relativismo. Tanto así que no se reconoce lo que es hombre, lo que es mujer. Entonces el hombre quiere convencerse de que no hay leyes absolutas en la creación. Y en pos de esta idea más humana, más inclusiva, más solidaria, se está socavando lo absoluto de la verdad. Pero aunque ellos se esmeren por creer que es así, que Dios no le importa que no haya definición entre un hombre y una mujer, por decir, la ley de Dios sigue estando vigente. Y acusa, ¿cierto?, la mente. Cuando un hombre está haciendo, un hombre y una mujer, digo, está haciendo lo incorrecto, sabe que lo está haciendo. Y tiene que acallar esa conciencia. El hombre inconverso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acallar esa conciencia, acallar el remordimiento. Entonces, aquí hay una diferencia muy grande, lo que plantea Pablo a los Corintios. El dolor, la tristeza que produce el pecado en Dios, porque Dios produce ese pesar en nosotros, esa culpa, produce arrepentimiento. Nosotros acudimos inmediatamente a la cruz de Cristo, a descansar en la cruz de Cristo, porque no hay otra salida para un creyente, sino exclusivamente la cruz de Cristo. Pero el pesar y la tristeza para una persona que no es creyente, dice el texto, no lo digo yo, produce muerte. Y eso sí que es alarmante, hermanos, porque la culpa del pecado puede llevar a una persona a una profunda desazón de la vida. Y eso es lo que vamos a hablar también el día de hoy. Es un tema bien solemne, un tema que requiere atención, mis hermanos, pero es necesario tratarlo porque es un tema bíblico. La semana pasada decíamos que todo ser humano, creyente o no, experimenta el peso de la culpa. La culpa está ahí, porque somos pecadores. Con la gran diferencia de que los creyentes hemos acudido a Cristo, y ese hemos acudido, para ser más preciso, Él ha acudido a nosotros. Él nos ha buscado, nos ha refugiado y nos ha quitado ese pecado, esa culpa. Entonces decíamos, por ejemplo, cuando hay ese mandamiento imperativo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Se acuerda ese pasaje tremendo? Que no es una invitación, sino que es un mandamiento. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Y el arrepentimiento, según Dios, esa palabra arrepentimiento significa cambiar de modo de pensar. Ese cambio de manera de pensar nos lleva a la salvación, nos lleva a la vida eterna. Cuando uno reconoce que sin Cristo no vale un 20, que no tiene sentido vivir sin Él, sin su perdón, sin su gracia, sin su misericordia, esa persona inmediatamente es libre, librada de la pena y de la culpabilidad del pecado. El Señor decía, y conoceréis la verdad, ¿y qué dice? Y la verdad os hará libres. Y la verdad tiene un nombre propio. Esto sí que es sistemático lo que voy a decir. La verdad se llama Jesucristo. No se llama Buda, no se llama Confucio, no se llama Zoroastro, no se llama quién sé yo. No, es Cristo Jesús. ¿Por qué digo que es sistemático? Porque ahí empiezan los problemas con las personas que dicen, ¿cómo va a ser la única verdad? Pero aquí estamos no para decir lo que a nosotros nos interese, porque es lo que dice la Biblia. Nosotros creemos que este libro es la palabra de Dios, infalible, inerrante, es la verdad. Y la verdad tiene un nombre propio. El que nos liberta de la culpa y de la pena del pecado se llama Jesucristo. Y vaya qué libertad es la que nos dio el Señor. Lo decíamos la semana pasada y aquí retomamos el punto. Libre del peso del pecado, libre de supersticiones, libre de temores. Libre de todo lo que significa, hermano, esta mochila pesada de
la culpabilidad del pecado. Por eso que el Señor te manda ahora mismo a descansar en Cristo. No hay descanso fuera de Él. Entonces, una de las cosas que mencionábamos la semana pasada es que hoy día, en lugar de predicar el Evangelio y llamar a toda persona a mirar el Gólgota, ¿qué es lo que es el Gólgota? Lo que se conoce como el monte de la calavera, donde murió Cristo. Ahí es donde tenemos que mirar por la fe, la cruz de Cristo. El apóstol Pablo decía, cuando llega a la región griega de Corinto, una región de sabiduría helénica, ¿no es cierto?, intelectual, él podría haber llegado con estos discursos de hoy día, bien intelectuales, ¿cierto?, de alta crítica. No, él dice, yo no me he propuesto hablar entre vosotros cosa alguna, sino, ¿qué dice? A Cristo y a este crucificado, porque ahí hay salvación. Mirar el Gólgota. El autor de Hebreo lo dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En otras palabras, todo punto de mira del creyente debe estar ahí, apuntando al monte de la calavera, donde Cristo murió por ti y por mí, vil pecador, porque es allí donde Él hizo muchas cosas en un solo evento. Expió, es decir, cubrió nuestro pecado, propició, es decir, aplacó la ira santa, la santa indignación de Dios. Es allí donde remitió nuestros pecados, es decir, los envió lejos de la presencia de Dios. Es allí donde nos redimió, es decir, nos rescató. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, como dice Pedro, sacándonos de la esfera de la condenación. Y es desde allí donde Él nos sustituyó para el perdón de nuestros pecados, porque déjeme recordarle que Él murió por nosotros. Él murió en lugar de nosotros. Qué amor tan grande. Entonces nosotros vemos un contraste porque el Sinaí, que era otro monte, el Sinaí es donde Moisés recibió la ley que no nos salva, sino que nos condena. Pero aún así la ley no es mala. ¿Sabe por qué no es mala? Y lo dice el apóstol Pablo cuando pregunta, en esa pregunta retórica, ¿es mala la ley? ¿Es innecesaria la ley? En ninguna manera, dice Pablo, porque a través de la ley nosotros conocemos cuán pecadores somos. A través de la ley conocemos cuán santo es Dios, cuán pecadores somos y cuánta necesidad tenemos de ir urgente a un Salvador competente, único, que nos puede redimir, salvar de esa condenación, de ese dedo escrutador condenatorio de Dios. El día jueves nos acordábamos del dedo de Dios, ¿cierto? El dedo de Dios nos acusa. Cuando uno ve a Dios en el Antiguo Testamento, uno ve a ese Dios implacable, indignado, está furibundo por nuestros pecados. Por eso es que tenía que constantemente haber sacrificio tras sacrificio para aplacar la santa indignación de Dios. Pero cuando viene Jesucristo, viene, como lo dice Juan, la gracia y ¿qué más? Y la verdad. Ese dedo que antes enjuiciaba y condenaba, ahora estaba escribiendo en tierra. ¿Se acuerda el Señor? Juan capítulo 8, escribiendo en tierra. Y la mujer adúltera ahí sabía que la iban a lapidar porque la ley así lo exigía. Y ahí es cuando yo me pregunto, ¿quién es este? Lo digo en un sentido de discurso. Capaz de decir, ni yo te condeno. No puede ser otro sino Dios mismo. Si no hubiese sido un blasfemo. Si no hubiese sido un loco. No, pero ¿sabemos cómo Jesús era Dios? Es Dios por sobre todas las cosas. Le dijo, ni yo te condeno. Ve y no peques más. Por lo tanto, ese dedo de Dios ahora está inclinado hacia nosotros y ya descansamos en la obra de Cristo. No sentimos el peso de la ley que nos condena y cuando pecamos, ¿a dónde acudimos? Al Señor, porque la Biblia dice también, ¿no es cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque ya hemos sido nosotros lavados, nosotros necesitamos de la sangre presente de nuestro Señor Jesucristo, porque pecamos de una u otra manera. Permítame decirle, pecado a veces en las iglesias significa 1 o 2, al máximo 3 pecados que son, ni me los mencione. Pero hay muchos pecados, es un abanico amplio de transgresiones que si tú no las cometes, las tienes dentro. Y eso también es fuerte, escucharlo y aceptarlo.
Yo nunca he cometido este pecado, pero potencialmente lo llevas adentro y lo podrías hacer. Y el Señor dijo, aún con el pensamiento se peca. De modo que el pecado no es solamente hacer algo, sino que no hacer lo que debemos hacer o pensar algo impropio. Raya para la suma, conclusión final, todos somos pecadores. Y necesitamos de la sangre presente de Cristo para limpiar todos nuestros pecados presentes. Pero Satanás, y es lo que está haciendo hoy día, hará siempre lo imposible para que los peregrinos, este es un mensaje específicamente para los que el Señor ha establecido como peregrinos y extranjeros, para los creyentes, porque nuestra vida no es para siempre acá, estamos de paso. Pero Satanás quiere que todos los creyentes dejen de mirar el Gólgota y extravíen su mirada hacia atrás, hacia la ley, como que si alguno de nosotros pudiera guardar la ley. ¿Se acuerda lo que dice Santiago 2:10? Si alguno guarda la ley y ofende en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable, ahí está la culpa, se hace culpable de todos. Es decir, la culpabilidad del pecado vuelve a estar sobre esa persona, porque ha querido justificarse, salvarse por obras. Mire, hermano, toda religión es usada por el diablo para que las personas no pongan sus ojos en Jesús muriendo en el monte de la calavera. ¿Usted sabía que la religión son especialistas en manejar la culpa de sus feligresías? Y por eso es que tienen feligresías tan fieles, que prácticamente las asaltan adentro, les dan todo el dinero por de alguna manera purgar, ¿cierto?, la culpa del pecado, porque manejan la culpabilidad de las personas. Porque nadie les llama a la libertad en Cristo, sino que siempre está el manejo de la culpabilidad. Eso lo hace Satanás. Entonces, en lugar de mirar al Gólgota, miran otros horizontes. No hay otro horizonte, hermano, de donde venga nuestro socorro. ¿Se acuerda el salmista? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene, yo agregaría, exclusivamente del Señor, de Dios. Pero la labor del diablo es extraviar a los hombres del Gólgota, que no miremos el Gólgota, la calavera, la cruz, sino que miremos el Sinaí. Y cumplamos algo que no podemos cumplir, o pretender insolentemente hacerlo así. Pero hermano, aquí hay algo muy serio que es bueno recordarlo. Fue precisamente en ese monte donde el Señor venció a Satanás. Por lo tanto, debemos descansar en Cristo para que se lleve este peso enorme que se llama la culpa del pecado. El arrepentimiento en Dios produce salvación. Pero la tristeza, el pesar, la culpa del pecado en el mundo produce muertes. Es una consecuencia letal. El día de hoy vamos a ver dos personajes que ilustran muy bien todo esto. Me refiero a Judas y Pedro. En otras palabras, remordimiento versus arrepentimiento. Es interesante, porque la palabra remordimiento es una palabra compuesta. Re significa volver a. Y mordimiento viene de morder, es decir, volver a morder, volver a ¿cierto?, producirse dolor por una carga, un peso que tenemos. Es como una autoflagelación, es como una autotortura. Eso es remordimiento, no se descansa. Todas las religiones, mis hermanos, y esto es lo que quiero también que quede claro en esto, producen y generan y manipulan la culpa del pecado mediante tristeza, ¿cierto?, que esclaviza, que deprime y que destruye. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento nosotros vemos algunos casos, y esto es interesante porque está en la Biblia. Un pueblo que andaba, como dice Pablo, que corría tras una ley de justicia, experimentaba en sí mismo lo que significaba el peso de ser pecador. Aunque descansaban en los sacrificios, no tenían la experiencia que tenemos nosotros de estar en Cristo, que nos trajo paz. Pero corrían tras una ley de justicia, el mismo Job. Por ejemplo, en la antigüedad nosotros vemos algo muy, muy significativo cuando, por ejemplo, vemos actos de penitencia respecto al pecado. Esta expresión usted la conocerá, cuando se vestían de cilicio. Se sentaban en cenizas, por ejemplo. Los hebreos, estamos hablando del pueblo de Dios. Inclusive poner cenizas
en la cabeza, como muestra corporal del dolor por el pecado. Por ejemplo, hay unos extractos bíblicos que traje acá, lo voy a leer, y de ahí le doy la cita para que lo apunte y lo revise en la casa. Por ejemplo, luego que supo Mardoqueo de lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos, note, las prácticas de los hebreos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Libro de Ester, capítulo 1, versículo 1 al 4. Nosotros vemos, hermanos, este asunto de las prácticas de penitencia, que Dios nos libre de todo eso, hermano, que se fue propagando a través de la historia, arrastrado precisamente de un pueblo que no experimentó el descanso en la cruz de Cristo como nosotros ahora lo vivimos. El mismo Job, nosotros lo vemos, ¿no es cierto?, sentado entre las cenizas. No sé si usted se acuerda cuando vino toda la ruina, perdió todo lo que tenía, y más encima su propia esposa le decía, despídete de Dios y muérete. Imagínense, estaba realmente desolado. En ese tiempo ya él tenía una sarna, le picaba la cabeza, estaba sentado en ceniza, capítulo 2 de Job, y dice que toma un tiesto. El tiesto era un pedacito de algún vaso que se horneaba en la ceniza, es como un cachito, ¿no es cierto?, una piedra, y se rascaba la cabeza por la continua picazón. Pero vemos a Job de alguna manera penitente por todo lo que estaba viviendo. El mismo Job, cuando el Señor lo restaura, cuando le abre el entendimiento a tal punto de entender que no eran sus obras ni sus méritos los que permitían esta relación con Él, sino que la obra del Todopoderoso, él llega a decir, me arrepiento, ¿se acuerda? ¿Y qué me dice? En polvo y ceniza. Entonces, la vestimenta de cilicio era una especie de capa, principalmente de piel de cabra negra, muy áspera, y que con los movimientos se friccionaba. Imagínense ustedes transpirado, con los movimientos se friccionaba la espalda y había unas heridas pero tremendas, para purgar la pena, el peso del pecado. Se usaba cilicio en tiempos de arrepentimiento, en tiempos de luto, en tiempos de aflicciones, ¿cierto?, propio de una religión. Y usted dirá, bueno, eso todo murió y quedó en el pasado. Cuidado, porque la religión ha tomado todo eso, voy a decirlo así, es como que ha hecho un bypass, ha obviado el Gólgota y sigue con las prácticas, ¿no es cierto?, de actitudes penitentes. Cuando digo bypass del Gólgota es como decir, no voy a considerar la muerte de Jesús, yo tengo que hacer algo para purgar mis pecados. Por ejemplo, la religión católica, de la cual venimos algunos, se nos enseñó o se nos enseñaba que existía un lugar para purgar pecados, que se llamaba purgatorio. Entonces la criatura muere y antes de irse al cielo, estación terminal, se va a una intermodal, ¿cierto? Estación intermedia, que es el purgatorio. ¿Y sabe para qué? Para purgar la penalidad y la culpa del pecado. Ese invento, hermano, y me atrevo a decirlo bajo mi responsabilidad, es un invento que proviene del mismo Satanás, porque pretende eclipsar la obra todo suficiente de Cristo. El creyente que muere hoy día se va derechito y directo y llevado por los ángeles al cielo, inmediatamente. Y por eso que cuando nos preguntan, ¿tú eres salvo?, no dudamos un segundo de decir, sí, soy salvo. Aunque la persona diga, ¿te crees bueno? ¿Te crees justo? Precisamente lo contrario. Porque somos pecadores, Cristo murió por los pecadores.
Y le decimos a las personas, y lo decimos con una claridad absoluta, soy salvo no porque lo merezca, sino porque Cristo murió por mí y se llevó todos mis pecados y se llevó la culpabilidad del pecado. Por lo tanto, estas ideas monásticas, y lo decíamos la semana pasada, que se están metiendo incluso en la iglesia evangélica, como celebrar el miércoles de ceniza, donde le ponen ceniza, ¿cierto? Porque está traído de esta cultura hebrea, de andar en medio de la ceniza, silicio, etcétera, y le ponen una crucecita de ceniza en la frente. Entonces, el marcado comienza un tiempo de penitencia hasta la Semana Santa. Yo soy un enemigo como creyente, hermano, de observar la Semana Santa. Cada semana es santa, hermanos. Cada día debe ser un día santo. Esa es la demanda, así como se celebra la Navidad, nació Jesús. Y en abril, o marzo-abril, murió Jesús. Eso es la religión. Fíjese usted que los profanos hacían un carnaval. Carnaval significa fiesta de la carne. Pero el carnaval tiene la idea realmente literal de la carne, porque en la Cuaresma no se podía comer carne. Entonces, se comía la carne y también una fiesta de la carnalidad pura. Hay cosas de ver Brasil, ¿cierto? No sé si está, ahora terminó ya el carnaval de Brasil. Usted ve un desfile, ¿no es cierto?, de un desenfreno de carnaval. Y tiene que terminar justito antes que empiece, ¿cierto?, la Cuaresma, que es una abstención, es un recogimiento. Como los chanchitos, me acuerdo en la casa de mi mamá había un pasto que uno levantaba y unos chanchitos se recogían, así ese tipo de cosas, expresiones humanas, religiosas. Entonces, eso está ocurriendo ya en la iglesia. Por ejemplo, la semana pasada, no sé si lo nombré, hay una facción ultra conservadora católica que se llama Opus Dei. ¿Quién lo ha oído hablar? El Opus Dei tiene diferentes escalafones, tiene diferentes categorías de sus observantes, de sus practicantes. Y uno de ellos son los numerarios. No sé si lo ha oído. Los numerarios mantienen su vida consagrada, y portan en su brazo, usted no los ve con terno, corbata, etcétera, pero portan en su brazo y pierna utensilios de tortura y penitencia. De modo que desarrollan sus vidas en sociedad, llevando bajo sus vestidos el cilicio, para mortificar el cuerpo carnal y pecaminoso. Eso ocurre ¿por qué? Porque quieren purgar la pena y la culpa del pecado. Entonces, hermano, en esta mañana, lo que queda, yo quiero que podamos ver, vamos a Mateo capítulo número 27, por favor. Dos personajes que ilustran esto que estamos tratando, hermano. Si hoy día estás pasando por un tiempo difícil de profunda depresión, no hay otro llamado, y lo decía nuestro hermano, sino venir a Cristo. Ahí hay descanso, ahí hay paz, ahí hay redención. Los problemas a lo mejor no van a desaparecer, pero no hay algo mejor que descansar en el Señor, que es lo que nos hizo precisamente este Judas. Vamos a leer Mateo capítulo 27, versículo 3. Yo creo que todos hemos tenido una idea, aunque sea vaga, de este personaje. Entonces Judas dice el versículo 3, ¿cierto? Mateo 27, ¿estamos en el texto? El que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido. Deténgase allí. Esa palabra arrepentido originalmente significa sintió remordimiento. Porque en el lenguaje español remordimiento y arrepentimiento son sinónimos. Pero en el original, en la teología, remordimiento y arrepentimiento tiene un sismo es un sismo de separación, digamos. ¿Se entiende? Por lo tanto, esta expresión arrepentido en el original en griego es sintió remordimiento. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Así de traidora es la religión. La religión, siempre lo hemos dicho, es un tren comandado, piloteado por el mismísimo Satanás. Usted preguntará, ¿qué religión? Todas, absolutamente todas, incluyendo la evangélica.
todas las religiones nos conducen a la perdición. Versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El remordimiento, el pesar por el pecado de alguien que no es creyente, lo lleva a la muerte. Este es un tema muy serio, hermano. Mire, estuve leyendo sobre la tasa de suicidio, cómo crece. Estamos en una sociedad de una generación nueva, muy exigente y que busca lo instantáneo. Transitando por un mundo que frustra, ¿o no es así? Por un mundo que ofrece adversidad, no ofrece facilidades. Pero permíteme decirte, sobre todo joven, la solución, el descanso no está en el suicidio. Sabe que la Biblia presenta al menos, no voy a hablar del tema, pero 5 suicidas. El último que aparece en la Biblia es precisamente este Judas. Ninguno era creyente, ninguno. Entonces, yo no me atrevería, hermano, no me atrevería, como algunos maestros lo han enseñado, que el suicidio es como cualquier otro pecado, ¿cierto? Y si alguien se suicida, puede ser salvo. Yo, de verdad, honestamente no podría decirlo. Yo descanso y reposo en la soberanía de Dios, hasta lo que la Biblia nos enseña. Pero como este mensaje es para los vivos, los que estamos vivos, la solución, joven, jovencita, no es el suicidio. Es descansar en Cristo. Es entregarle tus cargas a Él. Entonces hablábamos la semana pasada de pastores que se han suicidado porque no han resistido la culpa, el peso del pecado. Pastores, hermanos, líderes de iglesia. Por ejemplo, hay uno que marcó la noticia en su oportunidad, que era Andrew Stoichen. Algunos a lo mejor lo han leído en el año 2018. Una familia hermosa, ¿no es cierto?, con sus hijos, su esposa, misioneros, predicando el Evangelio. Y precisamente después de una campaña y de una reunión de predicación del Evangelio, entró en una profunda, ya estaba viviendo esta profunda depresión y se intentó suicidarse, trataron de rescatarlo y lamentablemente falleció. Entonces, para mí, hasta lo que yo estoy entendiendo, estas iglesias reformadas que exacerban la demanda de la ley por sobre la gracia de Dios, está produciendo personas que no son creyentes, individuos que están apesadumbrados por las exigencias de la ley y pueden llegar eventualmente a situaciones muy trágicas. Entonces, lo primero que quiero señalar, Judas no era creyente, nunca lo fue. Este es un personaje que reviste mucho interés en el estudio, hermano, Judas. ¿Pero qué podemos aprender de este Judas? No, pero es que mire, el Señor Jesucristo lo escogió para ser parte de sus discípulos más íntimos. Él lo escogió. A pesar de que el propio Cristo sabía que le iba a entregar. Juan 6:64 lo dice. El Señor sabía que uno de vosotros me ha de entregar, ¿se acuerda? El propio Señor se refiere a Judas tratándolo como un diablo. Vosotros sois todos escogidos, los 11, y uno es el diablo. El Señor sabía. También lo trató de ladrón. Él sabía que sustraía de la bolsa. La bolsa en ese tiempo servía para recaudar dinero para el ministerio de Cristo. ¿Y saben quién estaba a cargo de la bolsa? El ladrón. Como se dice, ¿no es cierto?, el gato cuidando la carnicería. Y él sustraía de la bolsa. Eso está en Juan 12:6. Y hay algo tremendamente serio, profundo, que ruego que después usted lo pueda repasar. Es el único entre sus discípulos que no estaba limpio. Eso lo dice en Juan capítulo 13, cuando él le lava los pies a los discípulos, y Pedro no quería porque era orgulloso, era altanero, no tenía méritos Pedro. No, ¿cómo me vas a lavar tú? Y el Señor le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces como que hay una reacción de Pedro diciendo, entonces lávame entero.
Y el Señor le dice, no, los que ya son lavados no necesitan que los lave de nuevo, solamente los pies. Porque ustedes ya están limpios, aunque no todos, dice. Juan capítulo número 13, versículo 10, refiriéndose ¿a quién? A Judas. Pregunta, ¿estás limpio en la sangre de Cristo? Si estás limpio en la sangre de Cristo, permíteme decirte que el Señor ya se llevó la culpa de tu pecado. Y hay limpieza presente para tus pecados presentes, porque la sangre de Cristo obra en el tiempo presente. Entonces, a pesar de todo eso, el Señor escoge este vaso, porque era un vaso. Vaso en la Biblia, en el lenguaje, es como un utensilio necesario. Necesitaba este vaso no de honra, sino que de deshonra, que se transformaría, en el vil traidor y fiel representante de las letales consecuencias del pecado. Entonces, ¿qué pasó? Vendió a su Señor, lo vendió con 30 míseras piezas de plata. ¿Y sabe por qué pasó eso? ¿Por qué ocurrió? Porque estaba escrito, lo dice Zacarías. 30 piezas de plata, que era el valor que costaba un esclavo. Vendió a su Señor por las míseras 30 piezas de plata y lo entregó a los sacerdotes, al clero, podríamos decir. Y cuando vio todo lo que venía, lo que conllevaba esta traición, porque ya el traidor estaba operando, robaba de la bolsa cuando el Señor fue ungido en Betania, ¿se acuerda? Judas fue el que levantó los ánimos de los discípulos diciendo, ¿cómo es este derroche, cierto, despilfarrando un perfume de alto costo, de nardo puro, porque hay un frasco de alabastro que se rompió y fue ungido el Señor, ¿se acuerda? Podríamos haberlo vendido, dice Judas, y se lo damos a los pobres. Ahí no sé por qué me suena a político eso. Todos los políticos son unos Judas. Hablan de los pobres. Retórica del color que sea, esa es la verdad. Y Judas estaba preocupado de los pobres, pero dice la Escritura, no deja en secreto eso, dice, no lo decía porque estaba preocupado de los pobres, lo decía porque él era ladrón y sustraía de la bolsa. Ahora, cuando el Señor establece lo que nosotros mismos vamos a recordar en esta tarde, que es la cena del Señor, estaba Judas ahí, y el Señor les dice a todos, uno de vosotros me va a entregar. Y se empezaron a preguntar entre sí, ¿seré yo, Señor, seré yo? Y él dice, el que unte conmigo en el plato, ese es. ¿Y quién fue ese? Judas. Y se lo dijo, lo que tienes que hacer, hazlo más pronto. Porque a eso vino Cristo, a ser traicionado y morir por nosotros. No podía ocurrir otra cosa. No podía ocurrir otro desenlace. Era necesario Judas, era necesario el que lo iba a entregar. Y salió y dice que el diablo entró en él y se fue al clero, a los sumos sacerdotes, a todo el poder religioso, y les dijo con detalle dónde estaba y que lo podían arrestar. Y le pagaron 30 piezas de plata. Y lo fueron a buscar con palo, con linterna, como un vil delincuente. Y más encima este traidor lo besa. Por eso que se conoce como el beso de Judas. ¿Ya? Entonces lo besa, lo descubre, lo revela y lo arrestan al Señor como un vil delincuente. Siendo que él predicaba públicamente, nunca estuvo oculto. Para que vea cómo nuestro Señor lo trataron como un vil delincuente. Por amor a ti y a mí, vil pecador. Entonces, cuando vio lo que estaba ocurriendo, este hombre, el peso, la culpa del pecado, lo llevó ¿a dónde? A tener ese remordimiento, ese pesar por lo que había hecho. Y quiso, de alguna manera, rectificar y volver atrás, ya no había vuelta. Esto me hace recordar al mismo Caín, ¿se acuerda? Caín, por la envidia a su hermano, y qué dramática esa cuestión de la envidia, por la envidia a su hermano, mató a su hermano. Y el Señor le anuncia una sentencia terrible, y Caín nunca se arrepintió, a pesar de haber dicho, grande es mi iniquidad para ser perdonada.
grande es el pecado, mi pecado para ser soportado. Es decir, eso no era arrepentimiento, eso era el peso del remordimiento, porque cuando el Señor le está hablando, dice que Él salió de la presencia de Dios, capítulo 4 de Génesis, porque un inconverso no tolera lo que Dios le dice. Y salió de la presencia de Dios, y todos sabemos lo que ocurrió más adelante en la generación de Caín. Entonces, ¿qué es lo que hizo este Judas? Tira las piezas de plata y el peso del pecado lo lleva a la autodestrucción. Pero aparece otro personaje, hermano, otro personaje que no era mejor que Judas. Me atrevo a decirlo así, que es Pedro. Mire lo que dice en Mateo 26, por favor. Ahí al ladito. Cierto que la religión nos ha dicho, Pedro era el bueno, Judas era el malo. San Pedro, San Mateo, San Lucas, ¿qué es? Eso San lo puso la Iglesia Católica. Pedro, y lo estuvimos estudiando el año pasado, era un vaso de barro. No merecía ser salvo, pero el Señor lo ilustró, un pescador ilustrado, sin mérito. Pero cometió un pecado horrendo, negar a su Señor. Por ejemplo, acá en Mateo capítulo 26, versículo 69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Verso 70 dice, mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Deténgase allí. Que le había prometido fidelidad hasta la muerte al Señor. Por ejemplo, marcándose de sus hermanos, dijo, aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Si es necesario morir por ti, voy a morir. Y el Señor le había profetizado, esta noche, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. No, ¿cómo se te ocurre? A veces parece nuestras promesas, ¿cierto? Parece esas promesas que le hacemos al Señor. Yo jamás, no, cuidado, mejor no hagamos promesas. Entonces, Mateo 26, verso 70, ¿cierto? No sé lo que dices. Versículo 71, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Verso 72, pero él negó otra vez, ya no a secas, no lo conozco, no sé lo que habla, sino que dice otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Sabes lo que significaba para un hebreo juramentar? Eso estaba legislado. O sea, vemos a un hombre, un individuo que va de mal en peor. Está diciendo en otras palabras, no sé lo que habla, pero ahora juro, no sé lo que estás hablando, lo juro. Verso 73, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Era Galileo. Es como cuando nosotros nos diferenciamos en Chile de nuestro español. Los demás al sur tienen un cantito especial y lo delata, que es del sur, ¿ya? O los del norte también. Entonces, los galileos tenían una manera especial de comunicarse y los delataba su manera de hablar. Entonces no había dónde perderse. Este es uno de los galileos. Mire cómo responde, verso 74. Entonces él comenzó a maldecir, hermanos. Este es Pedro. Y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Viene el peso del pecado, viene la culpa. Pero mire lo que pasa en el versículo 75, a diferencia de Judas. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. No sé si alguna vez usted ha experimentado el lloro amargo por el pecado y se levanta descansado, porque se levanta gracias a la obra de la cruz, libre de la pena y de la culpa del pecado. Mucha diferencia. Judas fue y se ahorcó, le remordió la conciencia, no pudo tolerar el peso, la mochila del pecado, cargado, trabajado
pero Pedro no haciendo algo mejor, porque para el Señor no existen pecados veniales o pecados mortales. Lo negó 3 veces, y lo negó con juramento, y lo negó con maldición. Si no es menor lo que estamos revelando acá o descubriendo de Pedro. Sin embargo, el canto del gallo, que es como el canto del Evangelio, es como cuando hacemos algo o nos acordamos del Evangelio y viene, ¿no es cierto?, el redarguir del Espíritu Santo y uno dice, Señor, perdóname. No para muerte, sino para salvación. Hay si usted lo lee en los Evangelios sinópticos, incluyendo Juan inclusive, yo me quedo con un detallito que presenta solamente Lucas. Por ejemplo, Lucas, en cuanto a la negación de Pedro, usted lo puede ver en Lucas 22, versículo 60, dice, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice, y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esa mirada, hermano, de verdad que yo me pongo a pensar, traicionar al que le había prometido fidelidad hasta la muerte y ver esos ojos, hermano, del Señor, no sé si decir, porque Él seguía siendo amor, ¿no? Dios es amor, es misericordioso, pero también de profunda decepción, quizá humanamente, no sé. Quiero que lo meditemos, lo reflexionemos. Se cruzaron las miradas. El Señor lo miró y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo Pedro fuera, lloró amargamente. Este lloro amargo de Pedro le llevó al arrepentimiento, le llevó a la salvación. Esa es la gran diferencia. Porque Cristo, esa relación con Cristo, por más indignos que seamos, hermanos, en nuestras obras, en nuestra ingratitud para con el Señor, aún así Él se llevó y se sigue llevando la culpa del pecado. Eso es maravilloso. Quiero terminar con una seguidilla de pasajes que nos traen paz a nuestra vida. Romanos capítulo 5, por favor. Dice Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, este favor desmerecido, en la cual estamos firmes, no estamos titubeando, no estamos ahí en la incertidumbre. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta paz para con Dios es lo más grande que puede haber sucedido en un individuo. Tener paz para con el dueño del universo, el juez que un día va a juzgar el pecado, pero nosotros ya estamos en paz con Él. Estamos en paz para con Dios. Estamos a cuentas con Él. Eso sí que trae paz. El decir mi deuda está pagada. No sé si alguna vez usted ha estado endeudado hasta el atolladero, como se decía antiguamente, hasta el cuello. Y un día termina esa deuda, es como un descanso. ¿Cuánto más la deuda respecto a la culpa del pecado? Romanos 8.1, un pasaje muy recurrente en medio nuestro, dice, ahora pues ninguna condenación, no hay ninguna, ahora mismo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Note la fuerza del verbo en presente, ahora. Ninguna condenación hay, no dice habrá. Dice, hay ahora, presente. Para los que están, no dice los que estarán, sino los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Hebreos capítulo 8, hermano. Dice lo siguiente, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y subraye eso, y nunca más, ¿qué dice? Me acordaré de sus pecados. Nuestro hermano decía que el ladrón de la cruz, el malhechor le decía, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Nosotros estamos aquí, los creyentes estamos aquí porque Él un día se acordó de nosotros. Pero conjuntamente con acordarse de nosotros,
nunca más se acordará de lo que éramos sin Cristo. Él no se acuerda de que nosotros éramos pecadores. ¿Lo puede entender? Esa es la potencia de la justificación en la cruz. En la obra de la cruz, en su resurrección, hay no solamente perdón de pecados, sino que justicia imputada, es decir, justificación, es decir, inocencia que gozamos ahora porque Él se olvidó de que nosotros éramos culpables. Él será propicio y se olvidará de todas nuestras iniquidades. Eso está en Hebreos, ¿no? Capítulo 8, versículo 12 al 13. Y termino diciendo las palabras de Isaías. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si estás fuera de Cristo, tú estás en deuda con el Señor. Y si mueres con esa deuda, te pierdes por toda la eternidad. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cristo se llevó la culpa del pecado. Te damos gracias.